Señor y Salvador Jesucristo oramos. Amén. Amén. Pueden pasar a sus clases y hermanos adultos, pues nosotros continuamos, ¿verdad?, con este importante estudio respecto a la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Recuerda cuando comenzamos nuestro estudio hace algunas semanas atrás, nos decíamos que en realidad esta no fue la primera carta. Hubo una antes, pero que por algún motivo el Señor no quiso que estuviera en medio de este canon, en medio de este conjunto de libros, ¿verdad? Los cuales fueron inspirados por el Señor. Ahora, esta segunda carta, ¿no?, que nosotros la conocemos como primera carta, viene como una respuesta a lo que la iglesia en Corinto contestó a la primera, pero que también al estilo de vida que ellos estaban llevando como congregación. Es una iglesia, recuerde, fue fundada por Pablo en su segundo viaje misionero. Corinto estaba situada en un istmo, una ciudad muy importante. Tenía dos puertos, ¿verdad? En medio del istmo, recuerda, el istmo es como Centroamérica, que está rodeado de dos inmensas capas de agua. Entonces es necesario poder llegar los barcos de un lado, atravesar el siguiente lado. Por lo tanto, Corinto era multicultural, era una ciudad donde se hablaba también mucho lenguaje, mucho idioma, ¿no? Sí, el griego dijimos que era el principal, pero había como un griego caliche, aparte un poquito de arameo todavía que se hablaba, y luego el latín, que era el idioma del imperio, el idioma romano, ¿no? Entonces una ciudad en la cual pasaban muchas cosas. Ahora en día pues quizás ya no es tan así, porque ya elaboraron un canal, ¿no?, en el cual pues los barcos también transitan, muy similar al canal de Panamá. Pero bueno, la semana pasada comenzamos el capítulo 4 y hablábamos respecto a los versículos 1 y 2, que dicen que todo hombre nos considere de esta manera, como servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, lo que se requiere además de los administradores es que cada uno sea hallado fiel. Y en esta mañana vamos a continuar con los versículos 3 al 5, que dice: en cuanto a mí, es de poca importancia que yo sea juzgado por ustedes o por cualquier tribunal humano. De hecho, ni yo me juzgo a mí mismo, porque no estoy consciente de nada, porque no estoy consciente de nada en contra mía, pero no por eso estoy sin culpa, pues el que me juzga es el Señor. Por tanto, no juzguéis antes de tiempo, sino esperen hasta que el Señor venga, el cual sacará a la luz las cosas ocultas en las tinieblas y también pondrá de manifiesto los designios de los corazones. Entonces cada uno recibirá de parte de Dios la alabanza que le corresponda. Vamos a estar, hermanos, reflexionando bajo el tema el examen final. El examen final. Y así como decíamos la semana pasada, ¿no?, que nuestras decisiones representan lo que somos, las evaluaciones o los exámenes por los cuales atravesamos durante nuestra vida representan lo que hay en nosotros como preparación. Cada decisión, cada acto de amor y perdón, hermanos, nos fortalece para el gran examen de nuestra vida, que será delante de Dios, donde no habrá calificaciones, pero sí la luz de su amor por toda la eternidad. Creo que cuando estudiábamos estábamos muy preocupados por los exámenes finales. No importa a qué nivel educativo usted haya llegado, los primeros exámenes normalmente eran muy fáciles. Decíamos, no necesitamos estudiar. Pero conforme la materia iba avanzando, más conocimiento era agregado a nuestra cabecita, la cual todavía no había comprendido lo primero que vimos. Decía uno de los compañeros que yo tuve en algún momento, no nos examinamos para aprender, sino que nos examinamos para pasar. Porque él decía, el examen a ciencia cierta no nos dice cuánto has aprendido,
pero sí nos dice cuánto conocimiento tenemos respecto a las situaciones en cada etapa de nuestra vida, ¿no? Entonces, de igual manera, hermanos, hoy vamos a estar hablando bajo este examen final, el cual a los cristianos, a los hijos de Dios, Jesucristo será el encargado de hacerlo. Pero aquellos que no han dado oportunidad, a los cuales han sido renuentes al llamado de Cristo Jesús y por lo tanto no son hijos de Dios, no tienen a Cristo en su corazón como su Señor y Salvador, ellos estarán enfrente de Dios mismo, delante del Dios mismo, como vamos a hablar más adelante. Entonces, vea, como dice Proverbios, ¿no? Leíamos el Proverbios 11, el último versículo del Proverbios 11, de que de seguro o de cierto los justos tienen recompensa acá, pero que también es muy cierto que los injustos también obtendrán su merecido. Ahora, hermanos, de aquí nadie se salva. Alguien decía, nadie se va sin pagar la cena o nadie se va sin pagar el almuerzo. Probablemente hemos escuchado de alguien que sí, a lo mejor se fue sin pagar. Pero déjeme decirle que más adelante, en el fin del tiempo, cada uno de nosotros deberá estar presente delante de Cristo o delante de Dios. Ahora, yo quiero animarle, amigo, amiga, que está en esta mañana, a que procure estar delante de Cristo. Porque si usted llega al juicio delante del gran trono blanco, delante del Dios mismo, créame que ahí ya no hay esperanza ni oportunidad para nadie. Ya todos tuvieron oportunidad y en ese momento dice que van a ser juzgados, sí, pero conforme a las acciones que hicieron sin Cristo. Cristo no será el abogado, Cristo no será el defensor de ellos. Y en ese momento no habrá nadie más que pueda ayudarle. Así que le animo, amigo, amiga, que está en esta mañana con nosotros, que prepare su vida para este encuentro con Jesucristo, el cual sabemos de antemano que es un juicio galardonador. Si bien es cierto, Pablo escribía unos versículos arriba en el capítulo 3, de que la obra de cada uno va a ser probada, pero que no es para salvación, sino que al final, aunque perdamos todo lo que hicimos acá porque no lo hicimos correctamente, ni de la manera correcta, dice que nuestra salvación está segura. ¿Por qué? Porque vamos a ver ahora que esto no está en nosotros, ni depende tampoco de los que están alrededor suyo, sino que única y exclusivamente de Dios. Así que para entender un poco más esta sección, recordemos que hay problemas de división en la iglesia. Hemos venido hablando, ¿verdad?, del sentido de pertenencia que tenía cierto grupo de la iglesia, digámoslo de esta forma, como cuando es partidos políticos, tiempo de elecciones, ¿no? Algunos nos hacemos más hacia cierto lado, otros hacia el otro, de manera que incluso no se puede ni conversar a veces cuando es tiempo de elecciones. Me recuerdo, ¿verdad?, en la iglesia, en una de las iglesias, que cuando era tiempo de elecciones la mayoría de los hermanos andaban con camisas blancas, manga largas, manga cortas de botones, pero eran blancas. ¿Por qué? Porque dentro de esa camisa blanca andaban la camisa del partido político que representaban. Algunos andaban por acá una gran cruz, otros por acá una gran estrella, otros unas manitas, y andaban haciendo este tipo de propaganda, no dentro de la iglesia. Ahora, esto a veces, hermanos, se ve en las iglesias, pero no en términos políticos, sino que en términos espirituales. La iglesia tiende, ¿no?, a decir, no, a mí me gusta cómo enseña él, me gusta cómo enseña el otro, me gusta cómo enseña ella, me gusta cómo aconseja la otra hermana, me gusta platicar con ella, con él, porque siento que es mejor, ¿no? Y tendemos también a agruparnos, ¿no?, los que seguimos al hermano X y los que siguen al hermano Y. Ahora, el problema de esto, hermanos, es que estamos dividiendo a la iglesia, dividimos la congregación y por lo tanto hablamos bien del hermano con el que yo me identifico, que es el hermano X, pero hablo mal en contra del hermano Y. ¿Por qué? Porque no podemos hablar intermedio, no hay un intermedio. La misma Biblia dice que Dios detesta a los que son tibios, o sea, son fríos, son calientes. De la misma manera, o está bien o está mal lo que nosotros hacemos. No es que esté medio bueno y medio malo,
Por lo tanto, hermanos, son decisiones que afectan la unidad en la iglesia, ¿verdad? Respecto a quién de los líderes es mejor. Porque por un lado criticamos al que resulta menos favorecido de nuestro punto de vista, pero alabamos, ¿verdad?, al que resulta más favorecido. Ahora, el orden del apóstol o el orden que Pablo nos manda a considerar es la forma en la que toda persona percibe nuestra vida y está siendo utilizada por Dios. Por eso es que los primeros 2 versículos, y nos detuvimos bastante ahí para poder comprender y entender lo que Pablo le está pidiendo, no solo a la iglesia, sino que a todo hombre, a toda persona que considere a cada uno de los servidores en la iglesia, incluso a los hermanos en la iglesia, las hermanas en la iglesia, que los considere como siervos de Dios. Que no tengan más alto concepto de ellos con respecto a otros. Porque dice Pablo, todos somos siervos del Señor. Iglesia, mundo en general, dice Pablo en ese entonces, les insto, les ordeno que no vean a ninguno superior a nadie más. Es más, dice que hablando sobre el tema ministerial, el tema servicial, el tema como creyentes, como hijos de Dios, dice Pablo de que somos todos servidores, estamos todos sobre un mismo tapete, como decimos, no todos en la cama o todos en el suelo. Todos somos servidores del Señor, todos somos colaboradores del Señor. Por lo tanto, dice Pablo, tengan esto siempre en mente, no den más importancia a uno o al otro por su enseñanza, por su forma de cantar, por su forma de tocar, por la ofrenda que quizás da, ¿no? Entonces, no, dice, todos somos administradores de Dios, pero específicamente del misterio de Dios, el cual dijimos, ¿no?, que es la palabra del Señor, en la oportunidad de salvación. Dice, en el tiempo designado, Dios mismo lo declara en su libre gracia a aquellos que han elegido y bendecido por medio de él. Lo que Dios revela, hermanos, no es más que un vistazo o que una parte de su conocimiento divino. Si usted y yo hemos podido recibir salvación, es porque el Señor decidió revelarnos la forma de cómo poder ser salvos. De lo contrario, la Biblia nos dice que en la mente humana, el ser humano no puede percibir estas cosas. Que no hay forma de que el ser humano naturalmente busque de Dios. Romanos 1 nos dice, ¿no?, toda la escala de depravación o la escala de caída del ser humano, comenzando por la ingratitud. Entonces no hay forma en que el ser humano decida hacer lo bueno ni buscar de Dios, sino solo si Dios lo revela, si Dios lo permite. Y ese es el misterio del Señor. Ahora, no con una figura indispensable o inalcanzable, sino que Dios revela parte de su conocimiento, lo que usted y yo necesitamos para esta vida, para poder caminar como un siervo y como un administrador de nuestro Dios. Ahora, claro, en el camino, hermanos, podemos encontrarnos con algunas situaciones, pensamientos, actitudes o dificultades, las cuales nos van a hacer pensar que estamos haciendo malas cosas. Quizás nos hemos propuesto, ¿verdad?, en nuestra vida, nosotros tener una buena relación con el Señor, pero en el camino, conforme usted va buscando esta perfecta o esta buena relación con el Señor, hay situaciones las cuales aparentemente para otros están mal. Ahí viene el aleluya. Ahí viene el que solo pasa leyendo la Biblia. Ahí viene el que cada vez que le llamo está orando. Cosas que aparentemente, hermanos, son malas. ¿Por qué? Porque el que lo critica no lo hace y por lo tanto le resulta mal esta práctica. Ahora, usted y yo sabemos que no es de esta forma. Es algo que nos hemos propuesto en nuestro corazón para
permanecer firmes al llamado de nuestro Dios. Entonces, nos vamos a encontrar con este tipo de pensamientos o actitudes, o vamos a escuchar cosas, ¿verdad?, las cuales no están correctas. Incluso nosotros mismos de alguna manera vamos a llegar a dudar sobre lo que estamos haciendo. ¿Será que estoy haciendo la voluntad del Señor? ¿Será que yo estoy caminando como el Señor quiere que camine? ¿Será que de verdad yo estoy orando, cantando, leyendo o haciendo, sirviéndole a los demás, ofrendando, ayudando a la gente que no conoce de Cristo de la manera correcta? ¿Será que sí? Porque pesan, querramos o no, lo que las personas dicen en nuestro alrededor, pero también lo que usted y yo pensamos sobre lo que estamos haciendo. Y muchas de estas ocasiones es por la inseguridad en la cual nos encontramos, producto de no buscar la dirección del Señor. Por lo tanto, hermanos, el fin y el cabo de todo este proceso es que usted y yo seamos construidos, seamos edificados, seamos hechos conforme a la imagen de Jesucristo. Y es algo en lo que todos participamos, de mucha o de poca forma o escala, pero es algo en lo que todos estamos. Es lo que dice Colosenses capítulo 1, versículos 24 al 29. Ahora, dice Pablo, me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Versículo 25, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios, que me fue dada para vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra del Señor. Pablo fue hecho ministro de Dios, apóstol de Dios, por medio de Cristo, para anunciar fielmente, dice, cumplidamente la palabra de Dios. Versículo 26 del capítulo 1 de Colosenses. El misterio, vea, aquí dice la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde siglos y edades, pero que ahora ha sido manifiesto a sus santos. Es lo que le digo, lo que usted y yo podemos percibir de Dios, conocer o entender de Dios, es porque el Señor decidió revelarlo ahora, en este tiempo, en el tiempo en el cual usted y yo tenemos vida, tenemos esperanza. Dice, ha sido revelado, ha sido manifiesto a los santos, a gentiles, que es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Y vea lo que dice el versículo 28 y 29. A quien anunciamos, amonestamos a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría. ¿Para qué amonestamos? ¿Para qué enseñamos? ¿Para qué anunciamos este misterio de nuestro Dios? Para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Hermanos, nosotros tenemos esta función de amonestar, tenemos esta función de anunciar y tenemos esta función de enseñar a todo hombre toda sabiduría. ¿Para qué? Para presentar, dice el versículo 28, perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Ese es nuestro único objetivo. Todo, hermanos, lo que usted y yo como conocedores del Evangelio, de los misterios de Cristo, está encaminado a eso, a presentar perfecto a Cristo Jesús, a todo hombre en Cristo Jesús. Esto es como un gran embudo, hermanos. Imagínense como cuando usted está poniéndole aceite a su vehículo o está trasegando, o sea, o está poniendo de un recipiente grande de aceite a un recipiente más pequeño. Todo el cuerpo de Cristo distribuido por todo el mundo y todo lo que hacemos debería de estar dentro de este embudo. Todo acumulándose y poco a poco descargándose. ¿Para qué? En su salida, en el día final, en el día del juicio, delante de Cristo,
seamos presentados perfectos delante de Él. Hermanos, Pablo estaba hablando de eso conforme a la enseñanza en los versículos 3 al 5 del capítulo 4. Pero para no perder de vista este propósito para el cual Dios nos rescató, Pablo aconseja en estos 3 versículos sobre una sola cosa. ¿Qué es lo que Pablo aconseja en estos 3 versículos? La parte inicial del versículo 5. Por lo tanto, no juzguen antes de tiempo. Hermanos, nosotros todo lo que hacemos, ya dijimos, debería de estar orientado a presentar a mi hermano, a mi hermana, a mi esposa, a mis hijos, mi familia y todo aquel creyente en Cristo Jesús perfecto delante de Él. Mis palabras deberían motivar e incentivar a las personas a vivir una vida perfecta delante de Cristo. Ahora, yo dije mis palabras, claro, pero mis palabras sazonadas con la palabra del Señor, no mis pensamientos humanos, porque Pablo ya lo dijo, yo no vengo acá con humana palabrería, yo no vengo a hablar cosas de humanos, con un lenguaje humano, sino que presento la sabiduría que Dios da a todo aquel que tiene a Cristo Jesús. Por lo tanto, en ese caminar, en ese diario vivir de cada uno de nosotros, pues nos vamos a encontrar con 2 situaciones, de las cuales la tercera, y una tercera, de las cuales la última es la ideal. Nos vamos a topar primero con el juicio de otras personas. Nos vamos a topar también con mi autojuicio, mi autopercepción. Y nos vamos a topar en tercer lugar con el juicio de nuestro Señor. Pablo muestra, hermanos, una notable indiferencia, ¿no?, hacia las críticas o las investigaciones de los corintios y de cualquier otro tribunal humano, es lo que dice el versículo 3. En cuanto a mí, es de poca importancia que yo sea juzgado por ustedes o por cualquier tribunal humano. Juzgar quiere decir investigar, cuestionar y evaluar. Este no es el mismo término que usa Cristo cuando dice no se juzguen unos a otros, o sea, no concluyan, no emitan un veredicto. Esta palabra tiene otro significado, es otra palabra en el griego, que esta significa investigar, cuestionar o evaluar. ¿Qué dice Pablo? Que él no le preocupa que la gente investigue respecto a él. Que él no le pregunta lo que la gente pueda averiguar respecto a él. No le pregunta las preguntas o los cuestionamientos que la gente pueda tener respecto a él. ¿Por qué? Porque pues más adelante dice, tengo limpia mi conciencia. Ahora, interesante que Pablo tenía limpia la conciencia respecto a otros seres humanos. Él no está diciendo respecto a Cristo, sino que tengo mi conciencia en lo que respecta limpia, dice. Pero bueno, ya vamos a llegar ahí. Por lo tanto, hermanos, se refiere al día designado, o sea, al momento en el cual usted decide, voy a investigar, voy a cuestionar, voy a ver por qué esta persona o este hermano hace estas cosas de esta forma, ¿no? Dice Pablo, a mí nada me preocupa que alguien investigue. ¿Por qué? Porque más adelante él indica que ninguno de nosotros debe de llevar a otro hermano ante un tribunal humano. ¿Por qué? Porque no está capacitado este tribunal humano, este día del juicio humano, para poder evaluar a los que somos hijos de Dios. Eso lo dice en el capítulo 6. No debemos sentirnos ofendidos cuando las personas nos critican, como tampoco mostrar una falsa molestia cuando nos elogian. Nos gusta que nos elogien, nos gusta que le digan qué bonito, qué bonita, pero no nos gusta cuando nos dicen, mira, esto no está tan bonito, esto no está tan bueno. Ahora, Pablo dice, esto no me preocupa, de alguna forma, ¿no? Pero 2 Corintios 3:18 dice, por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria a la misma imagen de Jesucristo. Nosotros, hermanos, si bien es cierto, no somos monedita de oro. Pero hay algo muy interesante en esto, que todo lo que acontece a nuestro alrededor,
Las críticas y los elogios también están orientadas de parte de Dios para enderezar nuestra vida. Ahora, yo no estoy diciendo que de aquí en adelante entonces todos nos vamos a criticar, porque eso también lo dirige Dios. No, recuerde, esto es del diablo, o sea, la crítica es del diablo, pues, especialmente si es destructiva. O sea, si usted nomás lo que quiere es denigrar o degradar a la persona. No, eso no tiene nada que ver con presentar al otro perfecto delante del Señor. Ahora, Dios en su providencia, correcto, Él hace que todo esto que escuchamos a nuestro alrededor, sea bueno, sea malo, a favor o en contra, funcione para bien. Funcione para el beneficio del cuerpo de Cristo. Lidiar, hermanos, debemos aprender tanto con las críticas como también con los elogios. Debemos enfocarnos siempre en nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque sabemos que estamos siendo transformados en su imagen o a su imagen por Él, porque Él lo dice, no porque nosotros podamos verlo o porque los demás puedan verlo. Cristo comienza a trabajar en nuestro interior. Cristo comienza a edificar nuestra vida interna. Ahora, de alguna forma, esto se va a reflejar, como lo hemos dicho muchas veces en nuestro diario vivir. Pero eso, hermanos, no quiere decir que yo estoy estancado o que yo estoy creciendo espiritualmente. Porque quien en último lugar va a determinar mi crecimiento o mi estancamiento espiritual es Dios. No, entonces yo no puedo dejarme llevar, hermano, qué bonito lo que usted está predicando. Como una vez le pregunté, ¿no?, a un sacerdote hace algunos años en una misa, oye, ¿y tú cómo es que has logrado estar 25 años en esta parroquia? Y él me dice, es que mira, yo he escuchado a la gente y yo no he hablado de 2 temas en estos 25 años. ¿Y cuáles fueron esos temas?, le pregunté yo. El dinero y el pecado, me dice. Hombre, entonces, claro, ¿cómo no vas a estar 25 años en una parroquia? O sea, es como un pastor, hermanos, que entre comillas, no, venga aquí, ¿sabe qué? Aquí nunca le vamos a hablar de dinero ni de pecado. Por lo tanto, todos vengan y vivan como quieran, tengan la vida que quieran tener, gócense y hagan todo lo que les dé la santa y regalada gana, ¿no? Estoy seguro que tal vez la iglesia puede llenarse de muchas personas, ¿no? Pero ¿estaré yo enseñando, edificando y presentando perfectos a aquellos los cuales el Señor ha puesto en mis manos delante de mí? Lo dudo mucho. Por lo tanto, hermanos, aunque los demás no vean esto, ¿no?, estas cuestiones, en última instancia, quien decide si usted crece o no crece es el Señor. Él es el que le puede ver, ¿no? El filósofo cínico Antístenes, él solía decir que no hay más que 2 personas que posiblemente te digan la verdad sobre ti mismo. Un enemigo que ha perdido los estribos o un amigo que te quiere entrañablemente. Solo 2 personas, decía este filósofo, son capaces de decirte la verdad. O tu enemigo que se volvió loco y se fue delante de ti y te dijo todo lo que había en su corazón, lo cual es verdad. O un amigo que te quiere entrañablemente. Los únicos que te van a decir la verdad. Por lo tanto, entre medio de todos estos, hermanos, debemos de pedirle dirección al Señor para saber qué hacer con lo que escuchamos. Proverbios 1:5 dice, oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejos. No sé si fue el doctor Chapatino que dijo que los bolos y los niños siempre dicen la verdad. Hermanos, necesitamos entender que absolutamente es cierto que no debemos dejar o no debemos poner mucha atención en el juicio de los demás, pero debemos entender que también es correcto, porque aquellos los cuales nos hablan o aquellos los cuales de alguna manera critican o dicen la verdad, es porque aún en lo más profundo de su ser, hermanos, ellos aman la verdad, ellos aman la amabilidad, ellos aman a una persona recta, a una persona generosa.
Porque si no fuéramos de esta forma, pues no nos criticaran. ¿Por qué? Porque somos del montón. Seríamos como los demás. Por lo tanto, Pablo no se jacta o no le preocupa esta condición, ¿no? Él está seguro que ha hecho lo mejor en su asignación, aunque para algunos esto no parezca cierto, pero es que él ha hecho lo mejor y él ha tratado de vivir de una manera correcta delante de cada uno, pero principalmente para nuestro Dios. Por lo tanto, una palabra de crítica sabia, hermanos, puede ser una corrección necesaria que incluso puede ser una bendición. Es muy difícil que un líder, que un cristiano pueda permanecer fiel a su llamamiento si permite, hermanos, que la congregación o algún otro ser humano o algún otro creyente decida cuán verdaderos son sus motivos o si está trabajando dentro de la voluntad del Señor. La palabra de Dios debe ser lo único que nos muestre qué tan acertados o qué tan desviados nosotros estamos de la voluntad del Señor. No se sienta cómodo cuando la gente lo elogia todo el tiempo. Ponga atención porque hay algo entonces que no estamos haciendo bien. ¿Por qué? Porque, hermanos, Cristo nos dio ejemplo. Si la gente lo hubiera amado, si la gente hubiera hecho todo lo que Él quiso o les dijo que hicieran, era porque Él era igual a ellos. Pero ¿por qué la gente lo odiaba? ¿Por qué la gente lo tildaba de muchas cosas malas, incluso de blasfemo delante del Señor? Incluso lo llegaron a matar. ¿Por qué? Porque no era como los demás. No hablaba como los demás. No hacía como los demás. Tengamos cuidado, hermanos, tanto con la crítica como con el elogio excesivo. Segundo lugar, los versículos, parte final del versículo 3 y la parte inicial del versículo 4, dice: de hecho, ni aún yo me juzgo a mí mismo, porque no estoy consciente de nada en contra mía. ¿Por qué no se juzga Pablo? Porque a pesar que él consideraba que tenía una buena conciencia, él en ese momento dice: ¿sabes qué? No estoy seguro yo si lo he hecho todo, a pesar que me he esforzado por hacer lo bueno. Proverbios 26 dice: muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Pablo tenía una buena conciencia respecto a otros. Reconocía que su autoevaluación tampoco era suficiente para justificarse, aunque él es un buen ejemplo para nosotros. ¿Cuántos podríamos decir, como dice la Reina Valera, no estoy seguro que tengo buena conciencia respecto a mí mismo en lo que a otros se refiere? ¿Cuántos podemos en este momento quizás llegar a esta conclusión? Tengo buena mi conciencia, estoy limpio de mi conciencia. ¿No? Una frase difícil. ¿Por qué? Porque nuestra misma conciencia nos redarguye y nos dice: qué mentiroso sos o qué mentirosa eres. Si acordate que acabas de estar haciendo o diciendo algo. Pablo no confiaba en eso, hermanos. 2 Corintios 1:12 dice: porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo, y mucho más con vosotros. Pablo tenía la seguridad, hermanos, que su conciencia no le redarguía ni le decía que algo había hecho mal. Porque él lo dice: tengo esta seguridad. En sencillez y sinceridad a Dios lo digo, que nos hemos conducido por el mundo y mucho más frente a ustedes conforme a la gracia del Señor. 1 Corintios 10:12 también dice: por lo tanto, el que cree que está firme, tenga cuidado que no caiga. Pablo sabía muy bien que no hay nada que le acuse. Pablo sabía muy bien, hermanos, de que el juicio propio estaba nublado por la autoestimación, el orgullo, la vanidad. Y una de los conocimientos o de los pensamientos básicos también de los griegos era: conócete a ti mismo. Pablo por eso incitaba mucho, ¿no?, a los creyentes a no depender tanto de ellos mismos como forma de autoaprobación.
Más adelante él habla nuevamente sobre la conciencia respecto al participar de aquella carne que había sido dedicada a los ídolos, o de participar de cierto tipo de eventos, ¿no?, en los cuales la gente participa, pero que a causa de la conciencia muchos son desviados de su andar diario, ¿no? Entonces Pablo dice, conócete a ti mismo, dice, tienes que saber dónde estás parado. Hermanos, la habilidad de llevarse bien consigo mismo también es un reto enorme. No podemos escapar a lo que somos. No podemos escapar y decir o engañarnos a nosotros mismos respecto a lo que somos. Si usted se pierde el respeto a usted mismo, si usted dice o decide que su vida ya no vale nada, esto le va a hacer miserable e insoportable por el resto de su vida. Pero no debemos, hermanos, nosotros caer en esta situación, ¿no? Tampoco, hermanos, porque eso no es la última palabra. Pablo explicó que todo será probado por el fuego, por lo tanto, lo que en realidad interesa es lo que Dios opine, y aún más cuando agregamos el efecto del pecado. Que el efecto del pecado es siempre buscar la forma de autojustificarse. Es que lo que yo hago, lo hago porque yo creo que esto es correcto. Es que ese es el problema. No es lo que tú crees que es correcto. Es lo que Dios estableció como correcto. Por lo tanto, cuando a nosotros viene hablando sobre el primer juicio las personas, hermano, lo que tú estás haciendo no está bien. Lo que tú dijiste no es así. Mira, porque es que nosotros creemos, pues es un problema. ¿Por qué? Porque el nosotros creemos tiene que ver con lo que hay en tu mente, tiene que ver con tus deseos, con tus concupiscencias, con tu ego, con tu forma de vivir, ¿no? Con tu autoestima, con tu amor propio, tu egoísmo. Y quieres venir a presentar o a sobrepesar esa postura que tú tienes. Pero cuando nosotros llegamos y decimos, es que la Biblia dice, es que Dios lo dijo, o Dios lo estableció, es muy diferente. De la misma manera cuando te estás autojustificando o autoevaluando. Es que yo creo que lo estoy haciendo bien. No, no es lo que yo creo. Es que es lo que Dios dice. Es que yo creo que estoy predicando correctamente. Es que yo creo que estoy aconsejando correctamente. Es que yo creo que estoy ofrendando, diezmando, sirviendo, ayudando correctamente. Ok. Vea la Biblia, ve lo que la Biblia dice. Hermano Joel hablaba hoy sobre la generosidad. Y platicábamos con otro hermano, ¿no?, que muchos dan y su corazón está lejos de lo que están dando. Sino que dan todo quizás lo que tienen, pero esperando que el Señor, como decía hermano Joel, le dé 10 veces más lo que dio. Y las cosas no funcionan así. Dios ve el interior. Dios ve lo que hay en nuestro corazón. Si tú vas a dar algo, hermanos, es porque Dios lo propuso de antemano en tu corazón y tú estás cumpliendo esa voluntad del Señor. Por lo tanto, cuando te autojustificas o te autoobservas también, es peligroso caer en este error. Según Timoteo 2:15, dice que nuestra misión, hermanos, es presentarnos cada día diligentes a Dios, aprobados. No es que medio aprobados, no, aprobados al 100% como alguien que no tiene de qué avergonzarse. ¿Pudiéramos presentarnos en esta mañana delante de Dios aprobados como alguien que no tiene de qué avergonzarse? Podemos presentarnos delante de nuestros hijos, delante de hermanas, su esposo, esposos, delante de nuestras esposas, aprobados como un blanco lienzo que no tenemos nada de qué avergonzarnos frente a ellos. Podemos llegar con toda confianza delante de nuestros patrones o delante de nuestros compañeros de trabajo o demás hermanos en Cristo y hablar bien, hablar tranquilos, presentarnos, incluso si es en nuestro trabajo, pedir un aumento porque quizás estoy consciente y estoy seguro que he hecho las cosas bien. Pero puedo presentarme de esta forma limpio, tranquilo, como dicen, sin cola que nos pisen, delante de los demás, principalmente delante de Dios. Ese es nuestro trabajo cada día.
Tito 3:5 dice que Él no nos salvó por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación del Espíritu Santo. Por eso Pablo expresa en el versículo 4, porque no estoy consciente de nada en contra mía, pero no por eso estoy sin culpa, pues el Señor es el que me juzga. Dice el versículo 3 al final, de hecho, ni aún yo me juzgo a mí mismo. Y luego dice, pero no estoy por eso sin culpa. O sea, el Señor, hermanos, es el que nos justifica. En la Reina Valera dice, estoy o soy justificado. Antes de las obras humanas que usted y yo hagamos, estamos justificados por Cristo en su sacrificio perfecto. ¿Quién o qué descansa usted en su mente o en su corazón respecto a su justicia? Si usted y yo ya dijimos que nuestra justicia o nuestra forma de ver las cosas o de andar en el Señor no depende primero del juicio de terceros y tampoco depende de mi propio juicio, entonces ¿cómo le puedo hacer para ser presentado justo delante de Dios? Pues nada más confiar en la justicia de Cristo, que esto es lo que sucede para todo aquel que cree en Jesucristo. La justicia, la perfecta justicia de Dios, hermanos, es imputada, o sea, es transferida sobre aquel pecador que cree en Cristo Jesús. La culpa que acarreábamos ahora ya no nos pertenece. Cristo dice, entreguen todas sus cargas a mí, que yo tengo cuidado de ustedes. Principalmente se refiere a esta culpa del pecado. ¿Por qué? Porque Él prometió estar delante de nosotros en el día del juicio. Hermanos, el examen final será hecho por el Señor. Y yo me gozo y me regocijo en eso. Y si oigo que alguien dice que la decisión última de nuestra justicia depende de Dios, yo digo amén. ¿Por qué? Porque creo en Cristo Jesús. Y Dios no va a culpar ni va a castigar a ninguno que crea en Cristo Jesús. ¿Y qué alivio es ese? Produce un resultado. ¿Por qué? Porque Dios es justo. Dios no va a evaluar respecto a condiciones o formas de vida humanas. Dios no nos va a evaluar si le gustaba o no le gustaba cómo nos vestíamos, cómo hablábamos, cómo caminábamos, de dónde éramos. Dios no nos va a evaluar por eso. Y por eso yo digo amén a que Dios es el que va a establecer ese día el juicio. Porque no importa si le caíamos bien o mal a Él. No. Es toda la gloria para el Señor en este sentido. Y esto hay gozo, hermanos. Esto hay alabanza a Dios por ello. Porque en ese momento, cuando cada uno reciba la verdadera alabanza del Señor, al final dice que todos aquellos que reciban la corona galardonadora por el trabajo que hicieron en la tierra, que fue entregada por Cristo Jesús, ¿no? Todos estos galardones a los hijos de Él, a los que creen en Cristo Jesús, dice que al final todos, con eso que hemos recibido, lo vamos a arrojar delante del trono de Dios. Diciendo, Señor, si bien es cierto, tú me permitiste hacer esto, pero esto que yo gané, esto que he recibido, es tuyo, te pertenece y te doy toda la gloria por ello. Y dice que después se va a entonar una alabanza en medio de todo esto. Hermanos, el juicio de Dios, como decimos, es de otro nivel. No es como lo que usted y yo pensamos y establecemos respecto a otras personas. En esta sección, Pablo, hermanos, da una orden. Y el día de ayer, ¿no? Mientras revisaba el sermón o mis notas, pues leía esta parte y la verdad me tocó mucho, ¿no? Como decimos. Porque en esta sección Pablo vuelve a dar una orden, así como lo dio en el versículo 1, que todo hombre considere al siervo, a los hijos de Dios, como siervos y administradores. Aquí nuevamente da otra orden al final del versículo 4.
Y la orden ahora es que toda la iglesia, y el contexto no ha cambiado, sigue bajo que todo hombre. Entonces, que toda la iglesia, pero que todo hombre deje de juzgar y criticar al siervo, al administrador, al líder, al cristiano que manifiesta y lucha por permanecer fiel a su dueño. Eso es lo que dice el versículo 5. Por tanto, no juzguen antes de tiempo. Esperen hasta que el Señor venga. Y entonces dice al final del 5, cada uno recibirá de parte de Dios la alabanza que le corresponde. Mientras estamos en este mundo, mientras pertenecemos al cuerpo de Cristo, hermanos, por el amor de Dios, de una vez y para siempre, deje de juzgar al que está a la par suya. Se está juzgando a usted mismo en eso. Ya deje de vivir y de andarse amargando por algo que sucede o que va a suceder y que usted no sabe ni qué pasó en realidad en ese momento. Suficiente conflicto hay dentro de cada uno de nosotros día tras día de permanecer fieles a Cristo, como para todavía estar escuchando las pedradas que nos están tirando por otros lados. O dígame si no es cierto. ¿Es fácil cada día vivir como Cristo manda? Alguien que me levante la mano y que me diga que es fácil esto. No es fácil. Es de lo más difícil. Pero luego tenemos el grupo detrás, ¿no? Es duro, hermanos. Y Pablo ordena a la iglesia y a todo hombre. Y no hablo solo de nosotros, a los de otras iglesias. Déjelos. Usted no sabe por lo que ellos están atravesando, es lo que Pablo dice. Deje que el Señor emita ese juicio. Que el Señor haga las observaciones que tenga que hacer, las correcciones que tenga que hacer. Pero tú y yo procuremos presentarnos delante del Señor aprobados como obreros. Bueno, algunos dicen, no, me gustaría tener a Pablo como pastor. Yo, sí, ¿verdad? Hermanos, si no nos aguantamos nosotros, que carecemos de muchas cosas, no principalmente de este poder espiritual. Claro, tenemos el Espíritu Santo, pero no lo vivimos de esta forma. Si no nos aguantamos, ¿cómo vamos a aguantar al pastor Pablo acá? Es duro, hermanos, pero esto es lo que Dios aconseja, lo que Dios manda en estos primeros 5 versículos. A que se vea usted mismo como un siervo administrador, que todo lo que haga, que también haga que los demás lo vean como un siervo administrador. Y a los demás, que dejen de estarse comiendo y criticando unos a otros. Más adelante Pablo aquí en 1 Corintios habla también de esto, que si nos mordemos, pero que no nos devoremos. Pero algunos ya le dieron la mordida al hermano o a la hermana y después todavía viene el otro y al final no queda pero ni el huesito ese que le quita la pierna porque puede espinar al perrito, ¿no? Hermanos, necesitamos estar conscientes de estas dos cosas. Primero, que aunque escapemos del juicio de los demás, aunque los demás nos tilden y digan cualquier otra cosa, y aún tú mismo te condenas, aún tú mismo digas que no eres suficiente o te des un logro, una autoestima mucho más elevado, debemos reconocer que el juicio de Dios no vamos a escapar. Y en segundo lugar, debemos reconocer que el juicio de Dios le corresponde solo a Él. Usted y yo no somos suficientemente justos, de acuerdo a Romanos 3:10, para poder empezar a evaluarnos unos a otros. El tribunal de Cristo, hermanos, no determina la salvación. Ese asunto quedó resuelto por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario hace ya poquito más de 2000 años. Y primera de Juan, capítulo 2, versículo 2 dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Y esa es nuestra fe, San Juan 3:16, que todo aquel que cree en Cristo Jesús recibe vida eterna.
Ninguna condenación, dice Romanos 8:1, hay para los que están en Cristo Jesús. Y Juan 5:24, de cierto os digo, que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Nuestra salvación quedó resuelta el día que Cristo murió en la cruz del Calvario. Si usted cree en Él, si usted cree en Cristo Jesús, su salvación está segura en las manos de Él. Pero ahora, si usted todavía el día de hoy no ha puesto su fe y su creer en Cristo Jesús, hermanos, entonces sí habrá un juicio por parte de Dios. Pero los creyentes estamos seguros en Cristo, aunque todavía necesitamos compadecer ante Él, pero será un tiempo para recompensa. Jesús examinará nuestras obras, qué hicimos con los recursos que Dios nos dio, si fuimos fieles, si nos sometimos al Espíritu Santo, si buscamos honrar a Cristo, llevar adelante su obra por el mundo. Si es así, tendremos recompensa. Bien, buen siervo fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Hermanos, ¿hemos descuidado o hemos tenido cuidado de lo que Dios nos ha dado y las oportunidades que Dios nos ha dado para servirle? Si es así, hermanos, el sufrimiento y pérdida de recompensa no es para nosotros. Pero si usted ha sido descuidado, tendrá pérdida de recompensa. Pablo lo dijo arribita, ¿no? Si bien el tal, o sea, fíjese el lenguaje, ¿no? Despectivo. Si bien el tal, o sea, si bien aquel que haya sido descuidado con lo que Dios le dio en su vida y no lo usó correctamente para el servicio del Señor, si bien ese descuidado será salvo, pero sufrirá pérdidas. ¿Por qué? Porque no estaba Dios en lo que él hacía. Solamente estaba yo y, como dicen por ahí, mi otro yo, nada más. Yo. Pero nunca Dios. El tal tiene fe en Cristo Jesús, será salvo, pero no tendrá galardón. Por lo tanto, no podrá al final arrojar junto con todos aquellos esa corona que le dará gloria al Señor. Hermanos, Pablo compara nuestro servicio cristiano con la construcción de un edificio. Todo lo que hayamos hecho fuera de la voluntad del Señor, con hoja, heno, hojarasca, madera, todo esto, hermanos, será consumido y será quitado por el fuego. Ahora, en espera del tribunal de Cristo debemos tener cuidado con lo que decimos y hacemos en esta vida. Santiago nos da este consejo, Santiago 2:12, así hablad y haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Y Mateo 12:36-37 dice, queremos rendir cuentas con gozo en ese día. Por lo tanto, hermanos, nosotros debemos esforzarnos para que el Señor nos llame y nos diga, bien, buen siervo fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Amigo, amiga, en esta mañana nuevamente yo te animo a que puedas creer en Jesucristo como tu único y suficiente Salvador personal y de esta forma poder presentarte delante del tribunal de Cristo, porque caso contrario tu vida irá al lago de fuego y estará perdida, porque allá, aunque te hayan alabado y te hayan elogiado en esta tierra, allá eso no vale. Allá no estarán contigo todas estas personas que te elogiaron o que te echaron pompas y flores. Solo estarás tú y Dios. Y quien tiene la última palabra será Dios. Y Dios te dirá, tuviste a mi hijo, tuviste oportunidad, estuviste, escuchaste, incluso fuiste a la iglesia, pero no respondiste a la voz del Espíritu Santo. Hermanos, la razón es porque solo Dios conoce los motivos. Dejemos de comernos, dejemos de criticarnos y sobre todo deja de autojuzgarte, deja de sentirte que eres un inútil o deja de darte demasiada pompa a ti mismo, porque solo Dios conoce de verdad lo que hay dentro de nuestros corazones. El hombre ve la acción,
pero Dios ve la intención. Jeremías 17:10 dice, pero yo, el Señor, investigo todos los corazones y examino las intenciones secretas, y a todos les doy la debida recompensa según merecen sus acciones. Hermanos, hermanas, esta es la segunda orden de Pablo en lo que llevamos ahora de Corintios. Primera, muéstrense y que la gente los vea como servidores. Segundo lugar, dejen de andarse criticando unos con otros. Deja de ponerte piedra a ti mismo y que todo hombre te vea de esta forma. Oremos. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú eres fiel, justo, bondadoso. Gracias, Señor, porque tú has provisto este alimento para este día. Quiero pedirte, Señor, suplicarte de manera especial que nos ayudes a poner por obra y por práctica, Señor, lo que tu palabra aconseja en estos versículos. Señor, que no le prestemos mucha atención, Señor, a aquellas cosas que nos elogian o que nos dañan, Señor, en este caminar, en este peregrinaje diario como hijos tuyos, Señor. Y que tampoco estas cosas, Señor, vengan a hacer un hueco o a crear un espacio de oscuridad, Señor, en nuestro corazón, en nuestra mente, porque les prestamos mucha atención, Señor, y obstruyan nuestro caminar. Sino que, Señor, al contrario, ayúdanos a siempre reconocer que tú eres el único que conoce verdaderamente lo que hay en nuestro interior. Y por lo tanto, Señor, tú sabes las luchas, tú sabes las situaciones difíciles, Señor, tú sabes las lágrimas como las alegrías por las cuales hemos pasado. Ayúdanos, Señor, a confiar siempre en tu voluntad, en tu dirección, porque haciendo eso, Señor, recibiremos recompensa como aquel siervo fiel, Señor. Gracias por ello. Llévanos, Señor, con este pensamiento, Señor, de aquí en adelante, que podamos incluso, Señor, practicarlo desde hoy, Señor. Ayúdanos a hacerlo, Padre. También te pido por aquellos que todavía no, Señor, han hecho esta decisión, no han dado esta respuesta efectiva y afirmativa, Señor, al llamado que tú estás haciendo. Provéeles, Señor, oportunidad, tiempo nuevamente. Que tu Espíritu Santo, Señor, en el momento oportuno haga esta obra, Señor, en cada uno de ellos. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Hermanos, unos anuncios antes que se retiren. Próximo sábado.